Mi nombre es Liliana Misat, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hago este video para sustentar el anteproyecto Prácticas Pedagógicas de los docentes del Centro Educativo número 6 que se encuentra situado en contexto de diversidad cultural, dirigido al tutor Pedro Juan Gamero en el curso Trabajo de Grado. El problema que se plantea dentro del anteproyecto es cómo la educación propia está fuertemente ligada al funcionamiento de los centros etnoeducativos, como aplicadores de currículos abiertos, flexibles, adecuados a las prácticas culturales de los pueblos étnicos y visionándolo como una herramienta que permite a los pueblos preservar, sobreguardar la cultura. En el problema se plantea cómo la asociación de los grandes avances tecnológicos, informáticos, de comunicación, los bajos índices de calidad sugieren repensar las prácticas pedagógicas para disminuir el detrimento que esto está ocasionando dentro de las culturas. Y la educación propia aplicada en los centros educativos pueden prevenir, pueden promover que se disminuya este detrimento en las culturas, por lo cual se plantea la siguiente pregunta: ¿será que las prácticas pedagógicas de los docentes del Centro Educativo número 6 que se encuentra situado en contexto de diversidad cultural se fundamentan en la educación propia? La justificación de esta problemática de la validez de este proyecto es analizar cómo los procesos de aculturación emergidos, como ya lo había dicho, sugieren repensar las prácticas pedagógicas, sugieren mitigar el detrimento que se está ocasionando a la cultura, reconocer el acto educativo como un proceso y una práctica que le permite al docente llegar hasta los jóvenes, a los niños, enseñarles su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, no solamente llevarle aquellos saberes occidentales, aquellos saberes que llevan a procesos cognitivos, lingüísticos, sino también a que ellos se apropien de su cultura, promover en ellos esta identidad cultural, que ellos valoren su cultura y la preserven. El objetivo general es analizar si las prácticas pedagógicas de los docentes del Centro Educativo número 6 Guachaquero, que se encuentra situado en contexto de diversidad cultural, se fundamentan en la educación propia. Dentro de los objetivos específicos están describir los procesos de enseñanza-aprendizaje de los docentes del Centro Educativo número 6 Guachaquero, desde la diversidad cultural. Conocer los métodos que permiten establecer diálogos de coherencia entre el modo de enseñar de los docentes y la forma de aprender de los estudiantes del Centro Educativo número 6, desde la diversidad cultural. Examinar el quehacer pedagógico de los docentes del Centro Educativo número 6 en relación a la educación propia y la diversidad cultural. En el marco conceptual y teórico, pues la puesta en marcha de toda investigación se basa en teorías acordes a la temática a tratar. Es por ello que dentro de estas se entrelazan varias corrientes epistemológicas que dan cuenta al estado en que se halla el tema a trabajar. Para este caso se da inicio con teorías acerca de la interculturalidad, la educación propia y la práctica pedagógica. Dentro del referente metodológico, el tipo de investigación que define el proyecto es la cualitativa, ya que se realizará un estudio basado en ítems específicos relacionados con la realidad del docente dentro y fuera del aula y su intervención en el desarrollo personal, social y colectivo de los estudiantes. El enfoque investigativo es el cualitativo, ya que este nos permite analizar desde el conocimiento de las realidades de los participantes, la realidad social, las condiciones sociales, económicas, la influencia cultural, la información recolectada y organizada. El método seleccionado fue la etnografía. El desarrollo del proyecto utilizó el método investigativo etnográfico, dado que el interés principal se basa en la observación de las conductas humanas en un entorno específico bajo ciertas condiciones medioambientales y culturales propias que pueden generar culturas epistemológicas interesantes
posturas epistemológicas interesantes con respecto al tema en cuestión y los factores en ella intervinientes. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de datos estuvieron la observación directa, la entrevista, los grupos de discusión. La población la compuso el universo poblacional de la comunidad educativa del centro número 6. La muestra estuvo constituida por 5 docentes y 40 estudiantes de los grados de primaria. El trabajo se desarrolló dentro de 4 fases investigativas. La primera fue el acercamiento a la comunidad. Es muy importante esta fase, ya que dentro de la comunidad wayú, dentro de la etnia wayú, existe una autoridad tradicional que es a quien primero hay que acercarse, luego organizar una reunión con los demás miembros de la comunidad para socializar el proyecto. La segunda fase es la recolección de la información, la cual sugiere recurrir a diferentes bases de datos, de proyectos, avalen este tipo de proyectos, consultas de referencias escritas y virtuales. La tercera fase es ya el trabajo con la comunidad, ya es donde se identifican las dinámicas en las que intervienen los actores con las actividades de la observación directa, de las entrevistas, donde se les permite ya actuar de manera dinámica. La cuarta fase es el análisis de la información. Este proseguirá el análisis de la muestra que muestra el tipo de investigación seleccionado cualitativo, donde bajo criterios propios se expresará la realidad evidenciada. Seguidamente se aportarán referentes de solución, a su vez de transformación dentro de esta comunidad, donde el eje fundamental sea el fortalecimiento de las prácticas ancestrales de los habitantes a partir de los estudiantes, a partir de retomar el uso de la práctica de la educación propia dentro de la práctica pedagógica dentro del quehacer diario de los docentes del centro educativo número 6. Gracias.